Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Levanten la Buenas tardes, sí, manita. claramente. Sí se escucha. Excelente. Excelente. Pues bienvenidos todos. El día de hoy tenemos una conferencia para la comunidad normalista de todo México, el pensamiento matemático en el marco común, en el marco curricular común de la educación básica. Pues estamos muy contentos que estén aquí con nosotros, en esta tarde de lunes, con todo el ánimo para iniciar la semana. Le doy entrada a la subdirectora, la maestra Edith Arévalo, para que iniciemos este evento. Maestra Edith, ¿está con nosotros? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Adelante. Buenas tardes. Bienvenidos, estimados estudiantes, estimados maestros. Agradecemos la presencia y la disposición, el profesionalismo del maestro Higinio Barrón Rodríguez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. La Escuela Normal Miguel F. Martínez Buenas tardes. se encuentra ahora sí que muy complacida de recibirlo. Pues tenemos estudiantes y maestros que estamos muy interesados en conocer un poco más acerca del tratamiento de las matemáticas en educación básica. Tenemos maestros que trabajan en básica, en nuestra escuela normal, sin embargo, pues nunca está de más escuchar la voz de expertos y sobre todo, pues usted que tiene una larga trayectoria en este sentido, pues que nos pueda dar ahora sí que desde su perspectiva, desde todos sus estudios, investigaciones que ha estado realizando, pues una perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en educación básica. Cedo la palabra a la doctora Mari Carmen Cantú Valadez para que lo presente y nos dé lectura a un poco de su vasto currículum en este sentido. Muchas gracias, maestro Higinio. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Pues aquí la normal de entrada está de manteles largos con tu presencia, Higinio. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y pues voy a leer un poco del maestro Higinio. El maestro Higinio es profesor jubilado con 34 años de servicio. Ha sido maestro, subdirector, director, jefe de enseñanza en su entidad. Él es originario de Sinaloa. Y pues ha trabajado muy cerca en la SEP a nivel federal. Ha estado en el área de actualización y superación profesional docente y ha estado también como subdirector en el área de matemáticas en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Ha sido autor y coautor de más de 100 publicaciones para la SEP y dirigidas específicamente para la formación continua. Puedo decir más cosas. Actualmente él está ocupando la presidencia de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y pues estamos muy contentos que estés aquí con nosotros compartiendo un poco del plan 2022 y con respecto al pensamiento matemático. Pues, Higinio, bienvenido, y si quieres explicar la dinámica de tu presentación para que los que no estuvieron presentes en los primeros minutos puedan escucharlo de tu voz. Adelante, bienvenido. Y buenas tardes, maestros, maestras. Me da mucho gusto que me hayan invitado, Mari Carmen. Realmente para mí es trabajar de manera directa con los maestros. Es muy satisfactorio y con la gran experiencia que hemos llevado dentro de la misma Asociación Nacional, realmente pues me siento muy complacido porque el trabajo que nosotros realizamos dentro de la Asociación Nacional es trabajar las experiencias que los docentes van desarrollando día a día. La primera parte, y en especial, agradecer también a la Escuela Normal Primaria de Monterrey esta participación. La primera parte que voy a presentar es una breve reseña que me gustó mucho, una presentación que hizo la doctora Yolanda Campos, aquí mismo en los ciclos de conferencia de la Asociación Nacional, y que creo que se pueden rescatar muchas cosas como parte de lo que realmente las propuestas curriculares han llevado a cabo.
me han tocado en algunos momentos estas reformas curriculares dentro de la misma Secretaría de Educación Pública, y creo que vamos a hablar de manera muy clara en ese sentido, porque uno de los problemas que subyace en todo cambio curricular es que no se toma en cuenta la experiencia de los docentes y además también el trabajo que las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional ha llevado a cabo en la formación de los profesores. Creo que ese es un punto muy central que tenemos que hablar cuando se hagan las preguntas, y que a través de mi experiencia, pues yo voy a hacer algunos comentarios al respecto. La segunda parte va a estar relacionado a los libros de texto gratuitos, o sea, que cómo fueron estructurados, qué beneficios tuvieron en el aprendizaje de los alumnos, y además también cómo se han ido desarrollando a lo largo desde 1960 hasta el 2022. Después vamos a platicar en relación con la propuesta curricular que está por entrar ahora en agosto 2023. ¿Cuáles son las problemáticas que los profesores van a tener? ¿Por dónde se pretende trabajar esta propuesta? Y aterrizaría en lo que corresponde al último anclaje, que es la educación media superior, como algo muy rápido, pero sí creo que valdría la pena, porque la educación que nos están dando ahorita en la escuela normal, pues tiene un nivel también de conocimiento de asignaturas de media superior. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ir trabajando, ya que una de las problemáticas para el maestro de educación primaria, si no tiene especialidad en matemáticas, pues tiene algunos problemas en la enseñanza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hemos observado la gran dificultad que tiene para poder expresarse desde el punto de vista de la lógica matemática. Entonces, creo que por ahí tenemos que trabajar un poco, y de esta manera es la plática. Bueno, primero, no sé si... aquí. Primero, pues decir que la Asociación Nacional se fundó en 1967 y se fundó por un grupo de profesores dentro de la misma Sociedad Matemática Mexicana, por la necesidad que se tenía para trabajar lo que es la educación básica y un poco la educación media superior. Fueron una serie de expertos reconocidos dentro de la misma matemática, y que en cierto momento este grupo de profesores pues tuvieron la gracia de formar esta asociación nacional, y fue allá en Saltillo, en Coahuila, por algunos expertos relacionados a esta misma asignatura. Y Virginio, fue, mande, perdón que te interrumpa. La presentación, si la quieres compartir, por favor. ¿no la estoy compartiendo? No, si la puedes compartir. Nos Es que tomamos un minutitos. Recibí mensaje de nuestros compañeros que nos están viendo. es que como la dejé compartida hace rato, dije, ya está compartida. No te preocupes. Ya. Excelente. Adelante. Entonces, uno de los propósitos que tiene la Asociación Nacional es difundir el conocimiento matemático. Sabemos que son a través de diversas perspectivas de las corrientes del pensamiento matemático, y transmitir lo que corresponde a las innovaciones educativas a través de los diferentes escenarios, ya sea jornadas, talleres, congresos nacionales e internacionales, sobre lo que es la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Anteriormente, recuerden que todo se centraba más sobre el proceso de enseñanza. Ya tenemos algunas 3 décadas que estamos trabajando mucho sobre lo que es el aprendizaje de las matemáticas. Pues la asociación
impulsa en cierto momento la publicación de ciertos artículos y también se han desarrollado algunos trabajos de investigación de la educación matemática y esto con la idea de hacer lo que es la interconexión de los diferentes niveles educativos, tanto educación básica, educación media superior y superior. ¿Cuál es la gran intención que tiene la Asociación Nacional? Lo primero que había comentado yo al inicio de la plática, la recuperación de las experiencias docentes para compartir y así crear conocimientos científicos y didácticos por parte de cada uno de los que participan en las diferentes jornadas o congresos estatales en cada una de las entidades. Y este rescate de estas experiencias docentes didácticas nos lleva a que el maestro reconozca cuáles son los conocimientos, procedimientos, valores y actitudes, que es una tarea que nos lleva a cabo dentro de la misma Asociación Nacional a través de este trabajo que se realiza día a día con los maestros. Tenemos una plataforma en la cual está dentro de lo que es la Asociación Nacional y ahí viene todo lo que es el Comité Ejecutivo Nacional. Y en sí la Asociación Nacional tiene dos grandes prioridades. Las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, que satisfactoriamente hemos obtenido buenos resultados y que lo interesante dentro de la misma asociación, la conformación de estas Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, es que son maestros de educación pública y que los alumnos que participan en su mayoría son alumnos de educación pública. Entonces, esto es lo maravilloso que tenemos nosotros como dentro de la misma asociación, en la cual pues hemos observado que realmente la gran diferencia de lo que es la matemática escolar con la matemática olímpica en la conformación de la resolución de problemas y que ahí hay un trabajo muy interesante de investigación que yo creo que si tienen alguna duda lo podemos dejar hasta el final para explicar más o menos en qué consiste esta parte. Los congresos nacionales, que cada entidad tiene un delegado estatal y cada delegado estatal conlleva a la conformación de las necesidades que tienen un grupo de profesores para llevar a cabo los congresos estatales o regionales o en la misma escuela como tal. Por la publicación, ahorita estamos va a salir un libro que está relacionado con las Olimpiadas y que muy pronto lo daremos a conocer. Hay algunos grupos muy interesantes que se están trabajando a través de círculos de estudio y uno de ellos que me parece que es una tarea de aprender de parte de las escuelas normales es el trabajo que está realizando el maestro Felipe Bermejo en Puebla, que está conformando comunidades de aprendizaje y que con mucho entusiasmo los sábados trabaja con alumnos de su escuela normal y con exalumnos de la escuela normal, en la cual algunos ya tienen hasta doctorado y entre ellos intercambian experiencias y últimamente han estado elaborando hasta libros de texto para las escuelas normales. Entonces creo que ese es un trabajo que a lo mejor tenemos que aprender en cada una de las escuelas normales, este plus que el maestro está dando y creo que estos resultados son bastante significativos. La conformación de lo que sí es una comunidad de aprendizaje. Siempre que ellos están trabajando, estamos en comunicación con el maestro Felipe y con gran entusiasmo reúne hasta 40, 50 alumnos y exalumnos los sábados y a veces entre semana. Ellos mismos presentan sus propuestas en algunas reuniones nacionales e internacionales y esa es una gran experiencia porque los alumnos de la escuela normal se están formando en lo que es la didáctica, la matemática como tal. La siguiente, aquí vemos algunos congresos, algunos talleres, algunas reuniones que tenemos de manera muy general y de esta manera hacemos los congresos académicos de la misma asociación. La siguiente es lo que conlleva las Olimpiadas. Realmente es un trabajo de equipo de cada uno de los delegados estatales
y sin ningún recurso económico llevamos a cabo este evento, en muchas ocasiones con el apoyo de los gobiernos estatales o con el apoyo de los mismos profesores que realmente comparten sus saberes con los mismos alumnos para llevar a cabo esa actividad. Bueno, esta segunda parte está relacionado a lo que conlleva a lo que es cómo ha ido avanzando la educación en México. Realmente, pues, como ustedes saben, la educación en México, pues, inicia a inicio de los 90, y una de las situaciones es lo que fue la conformación de la Secretaría de Educación Pública y también cuando nace lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Realmente esta parte conlleva a que a través de lo que se llevó a cabo la Revolución Mexicana, pues había muchos analfabetas y gran parte de este trabajo se centró mucho en la lectoescritura para la alfabetización de esa época. Bueno, Vasconcelos fue rector de la universidad y en 1921 se hizo secretario de Educación Pública, en la cual, pues, se recuerdan algunos de los que han leído, pues, el trabajo de las misiones culturales, educación rural, de educación primaria urbana, y lo que corresponde a la educación secundaria que nace en lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México en México. Y la modalidad, pues todo el trabajo era lo que era la lectoescritura. En 1931-1932 nace lo que es la Escuela Nacional Mexicana con base en lo que es la pedagogía mexicana. Desde un principio, en aquel entonces, pues siempre se ha llamado que es nacionalista, democrática, social, activa. Todo está relacionado al cuidado de la salud, a la parte física de los alumnos, al conocimiento de los fenómenos y el medio ambiente, adquirir lo que son los grandes hábitos, la cooperación, el estímulo de la colectividad, la responsabilidad, la toma de decisiones y el dominio de los procesos elementales, lo que es la cultura como tal. Después, en 1934, en 1940, en la época de Lázaro Cárdenas, pues se hizo lo que le llamamos la educación socialista. Hubo un cambio ahí en el artículo 3º constitucional que remarcaba que la educación que impartía el Estado era socialista, gratuita, científica, técnica, socialmente útil y desafanatizadora e integral. En 1940-1946 es cuando nace lo que es la Unidad Nacional, y donde México pues propone en aquel entonces en Londres lo que es la educación integral, en la cual favorecía mucho en la época de la Segunda Guerra Mundial la paz, la democracia, y al finales la justicia y lucha contra la ignorancia, el beneficio del nacionalismo, la solidaridad nacional y la convivencia entre ellos. En 1946 a 1952, en lo que corresponde a la unidad del mundo en la vida, pues se rescata lo que ya la UNESCO en aquel entonces decía, que todos los hombres, sin distinción de raza, credo, color o posición social, deben unificarse en la conciencia, en la idea común de la fraternidad universal. Lo que era la campaña de alfabetización, el apoyo a la parte indígena y el apoyo a la educación, lo que es la educación técnica como tal. Ya en ese entonces se trabajaba lo que era el turno matutino y el turno vespertino. Salían a comer los estudiantes y pues realmente era un trabajo mucho con más tiempo en el aprendizaje. En 1960 a 1975 siempre hubo un trabajo muy interesante que era el plan de 11 años que no tuvo futuro más adelante, y que ya se empezaba a permear en este trabajo lo que son ya los contenidos formales a lo que actualmente son los planes y programas de estudio. Ya se empezaba a mencionar mucho lo que es el método de proyectos, los centros de interés, las jornadas de trabajo que eran los turnos vespertinos, y desarrollar conceptos, habilidades, destrezas, y se trabajaba realmente áreas vitales como el conocimiento disciplinar
Y como dije anteriormente, la protección de la salud, el mejoramiento del aspecto físico, el cuidado de los recursos naturales, el mejoramiento de la vida social, la cultura. Y lo interesante aquí eran las actividades prácticas y las actividades creadoras. Y ya inicia lo que son las líneas del conocimiento de la matemática, la aritmética y la geometría. Entonces, no se llamaba matemáticas, se llamaba aritmética y geometría. En ese entonces nacen los libros de la patria, que fueron libros que para muchos que se llevaron a cabo, eran libros muy interesantes, que esto a lo mejor sería de análisis muy profundo, porque gran parte de esta propuesta de los libros de texto, si ustedes analizan el método Singapur, realmente rescatan muchas tácticas y técnicas ahí mismo de estos materiales curriculares. Tuve la experiencia que vinieron algunos compañeros de España y nos fuimos a los libros esos que están en calle Donceles, en la Ciudad de México, y encontramos libros de los años 60, los años 50, donde realmente explicaban la parte aritmética, y analizando estos materiales vimos que esos procedimientos que ya venían desde aquel entonces, que fueron publicados aquí en México, son procedimientos propuestos también en estos libros de acá de Singapur. Entonces creo que hay cosas que en México se han hecho bien, pero que no han sido rescatados a gran plenitud. Estos libros de texto, realmente el libro de primero y segundo grado, los alumnos recibían un cuaderno de trabajo y los alumnos de tercero se entregaban además un libro de texto. O sea, que esto era lo interesante de estos materiales. Y el trabajo aquí siempre se ha trillado que era memorística a través de reglas, fórmulas, definiciones, mientras que la concepción de la enseñanza que se asomaba era mostrar a los alumnos un contenido a partir de explicaciones. Y me llama mucho la atención porque hace unos años el INE hizo un estudio en la cual le pidió la Secretaría de Educación Pública sobre los resultados que generaba la prueba Planea y además también el enlace y todo lo que estaba relacionado con los resultados que obtenían los maestros en estas evaluaciones que les hacen a los compañeros colegas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que los mejores profesores en la enseñanza, los resultados eran los maestros tradicionalistas, ¿sí? O sea, maestros que realmente trabajaban mucho la memorización, utilizaban cierto control en el grupo y que lo hacían de manera muy puntual. Creo que hay cosas que ahí se tienen que ir trabajando mucho en ese sentido por estos resultados que generó en aquel entonces el INE. Dentro de esta propuesta, que fue lo que le llamaron las resoluciones de Chetumal en 1974, ya viene lo que ya se empezaba a permear el trabajo de Arias. Pero lo interesante aquí que el método de proyectos ya se trabajaba, lo que le llamaban el centro de interés, los estudios de casos, que para el 1994 en 93, en la reforma curricular, el estudio de casos se dio en la asignatura de geografía. Pues de manera muy general, esta es la parte que corresponde a este periodo. En 1970, 1976, pues se hizo la reforma, lo que le llamaban la resolución de Chetumal, que era una educación integral, y todo era hacia la línea del pensamiento como tal. Aquí nace lo que son en 1980 los libros integrados, que era el proyecto de primero y segundo año, y que estos libros integrados conllevaban mucho a que cuando en Europa empezó a manifestarse lo que se llamó el fracaso de la matemática moderna en la década de los 80, en México se llevó a cabo una reforma en los primeros 3 grados de la primaria.
En el diseño curricular, en primero y segundo, se agruparon los contenidos relativos a distintas disciplinas, en entornos a núcleos integradores. Con esta idea, se elaboraron los llamados libros integrados para estos dos grados. Otro cambio importante es la influencia de los psicólogos en el aprendizaje de las orientaciones piagetanas. La atención se desplazaba de las características de conocimiento matemático en las que se centró en estos años 70. El proceso de aprendizaje de los niños había una intención de considerar las etapas de desarrollo cognitivo señalados por Piaget. Se enfatiza la manipulación de los objetos concretos. Para matemáticas se propone partir de problemas que primero se resuelven con objetos, después de nivel gráfico y finalmente a nivel simbólico. Si ustedes han leído la parte de Singapur, hay estos procesos, ¿verdad? En la parte gráfica, en la parte simbólica, y son 4 pasos que por ahí se menciona en método Singapur. Bueno, en esta época nace lo que es la enseñanza técnica, nace la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, nace la Dirección General de Educación para Adultos, nace la UPN en aquel entonces, en el Parque Tesosomo, allá en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, y esta parte de la UPN se traslada después a lo que es el Ajusco, y lo que era la UPN ahora es la la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. Todo esto, este cambio de esta época, era, se decía mucho y en algunos sexenios siempre se ha mencionado lo que es la calidad de la educación y vincular el proceso de enseñanza y además elevar la educación básica al máximo mexicano 9 años. Bueno, en 1983 a 1988, en la época de Miguel de la Madrid, la revolución educativa continúa con elevar la calidad de la educación en todos los niveles a partir de la formación integral de los docentes, que es una educación como un proceso permanente, participativo y social. En esta época, antes de la modernización educativa, el nuevo modelo en 1989-1994, hubo lo que le llamamos la prueba operativa. La prueba operativa tenía una intención muy interesante. Desgraciadamente, no se llevaba como tal, como fue sus fines de lo que es la prueba operativa, y por lo tanto no se desarrollaron materiales de apoyo a los profesores. En este proceso de lo que fue la modernización educativa, pues hicieron algunos materiales interesantes, se acuerdan, los perfiles de desempeño y el libro hacia un nuevo modelo educativo. Y a partir de ahí empezaron con algunos cambios. La Secretaría de Educación Pública fue conformar a un grupo de expertos a nivel nacional, 2 o 3 profesores de cada entidad, para reformular lo que eran los contenidos matemáticos de cada una de las asignaturas a finales del 92. Dieron frutos en esa época y en 1993 nace la propuesta de los nuevos planes y programas de estudio, que para mí fue la única propuesta en los cambios curriculares que fueron tomados por profesores. Después podemos seguir platicando al respecto. Desde el 2001 al 2006 se hizo el Programa Nacional de Educación y aquí empieza el trabajo de la RIEP a través de las agencias evaluadoras, a través de los resultados que fueron generando el PRONAP, el programa de actualización de los profesores, y hubo un trabajo muy interesante donde se analizaron algunos puntos que integraban lo que era el rezago educativo, lo que era el rezago por extraedad, la deserción, la reprobación, la eficiencia terminal y el rezago por extraedad de aquellos niños que realmente iniciaban a una edad más avanzada. Lo que se dieron muy buenos resultados con esta información y nace esta propuesta y nacen los programas de 2006.
En esta parte del programa de 2006, creo que es muy interesante reconocer que el trabajo, creo que por ahí de lo que es del trabajo de 1993 al 2006, hubo un cambio muy didáctico en lo que corresponde a lo que son los programas. En el 93, realmente la enseñanza de la matemática, la reforma del 93, tuvo un eje que fue la resolución de problemas. Y no solo como meta, sino también como el medio para la construcción de conocimientos matemáticos. Esta parte, si en los 80 se privilegió el aprendizaje colocando a los alumnos en el centro bajo la influencia más marcada de la psicología, en los 90 fueron los aportes de las investigaciones didácticas, las matemáticas, las que permearon los planteamientos y orientaciones y la elaboración de los programas, así como los libros de texto, los ficheros de actividades didácticas, libros para el maestro y avances programáticos. Creo que esta parte fue muy significativa para los profesores, pero algo falló en ese sentido. Falló en lo que corresponde al trabajo de la actualización de los profesores. Nacen los centros de maestros, muy interesante, con bibliotecas, una biblioteca muy ampliada para la capacitación de los maestros, pero en aquel entonces yo estuve en la secretaría, había muy pocos profesores que trabajaban lo que era la nueva propuesta de la resolución de problemas, el cambio también de los materiales, de los libros de texto. ¿Y qué pasó aquí? Los libros de texto estaban pensados por un adulto, no por un alumno, ¿sí? Y de esta forma, cuando se dio un avance muy significativo en 1993, cuando se presentaron las propuestas, hubo ganadores de los libros de texto gratuitos en matemáticas, se dieron propuestas muy interesantes en aquel entonces. Pero después, como que se fue avanzando un poco más en estos libros, pero estos libros en sí, los alumnos, los maestros, no los entendían. ¿Por qué? Porque tenían un nivel superior y por lo tanto la capacitación y la actualización no se llevaba a cabo. Tal es el caso que más adelante vamos a ver de los desafíos matemáticos. En el 2007 al 2011, pues continuó el mismo grupo en la misma Secretaría de Educación Pública, fue ampliando esta reforma, pero esta reforma del 2006 en matemáticas se centró mucho en lo que era la proporcionalidad. Casi el 40% de los contenidos se estudiaba la proporcionalidad. Entonces no había un equilibrio del avance que se tuvo en 1993, donde daba mucho la importancia al aspecto aritmético y al aspecto geométrico, y a la vez también al trabajo en la preálgebra, al trabajo funcional y el rescate muy importante de la estadística y la probabilidad. Creo que en el 2006 hubo un retroceso un poco en esta propuesta curricular y en el 2011 se rescata un poco, pero continuaba con la misma estructura de ese entonces. Después de esta parte, era cuando nace la propuesta muy fuerte sobre el uso de las tecnologías. En matemáticas hubo un avance sobre la geometría dinámica en los años 90 por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, que me parecieron materiales muy interesantes. Hay algunas propuestas de este grupo y que muy pocos profesores lo conocieron, muy pocos profesores. Entonces, ahí hubo un problema de capacitación para llevar a cabo este uso de las tecnologías como tal. También, en ese entonces, en la época de Vicente Fox, era la biblioteca, lo que le llamaban a través del IRCE, me pareció muy interesante esta parte que presentó el IRCE y que después no sé qué hubo un problema entre los autores y pues realmente fue eliminado esta propuesta en las redes sociales y que me parecía
muy interesante este trabajo matemático elaborado por compañeros profesores. En el 2011 nace, como ya lo dije, nace esta propuesta. Nacen como tal, le dan mucho a lo que es la parte pluricultural, la parte que corresponde a al trabajo multigrado y muy fuerte a lo que corresponde a las habilidades digitales y fortaleciendo muy fuerte a partir del 93, la reforma del 93, el trabajo de la cultura indígena y cultural migrante. Creo que esta es una de las partes importantes. Y otro también, el trabajo que se realizó con los directores para trabajar lo que es un poco lo que es la gestión escolar. Esta parte de los desafíos matemáticos, en el año 2009 inició en primaria de manera escalonada una nueva reforma, como lo dije, que culminó en esta reforma en 2011, y que al momento de escribir este texto que sigue vigente, estos programas continúan proponiendo la resolución de problemas como vía y meta del aprendizaje de las matemáticas. Una gran dificultad de esta reforma han sido los libros de texto que lo acompañan. ¿Por qué? Porque los profesores les falta mucho en primaria la capacitación del conocimiento matemático. Son materiales un poco elevados. Si los maestros de secundaria, compartiendo con los maestros de secundaria, tienen problemas para resolver las actividades de estos libros, entonces, por lo tanto, los maestros que no son especialistas en matemáticas, pues era un gran reto tratar por lo menos de resolverlo para poderlo aplicar en el aula. Desde esa época del 2009, se han propuesto diferentes materiales que han descontrolado a los docentes. O sea, están los materiales muy interesantes, pero el profesor pues no lo llega a entender como tal. En sí, estas reformas recientes en la enseñanza en la matemática en diversos países, como México entre ellos, enfatiza la necesidad de que los alumnos adquieran ciertas habilidades y presentársela de manera sistemática de situaciones didácticas. Después de muchos ensayos y errores, pareciera que esta es la dirección correcta en lo que es la teoría de situaciones didácticas. En particular, hay una diferencia de la reforma de los decenios anteriores a la reforma emprendida en México en los años 90. Al parecer, amplió un poco por parte de los profesores la información, pero no fue todo. Las dudas que se tienen en estas reformas es aún en la mayoría de los profesores para desarrollar habilidades deseadas entre sus alumnos, ya que desconocen la instrucción del diseño curricular y por lo tanto arroja resultados muy diferenciados a lo que yo anteriormente había comentado. Pensamos que la Secretaría de Educación Pública debería estudiar cuidadosamente cuáles son las habilidades que los maestros están realmente desarrollando entre sus alumnos y debería capacitarlos para que las metas deseadas sean alcanzadas. Ese es un trabajo que realmente tenemos que hacer con mayor profundidad, pero que estamos descuidando mucho a los maestros que están en el campo. En el 2017, pues se da el nuevo modelo curricular que fue muy sonado y que continúa la misma, si ustedes ven la ruta de la reforma del 94, del 93, 2006, 2011, este modelo como que fue muy ampliado, como que fue muy explicado y por lo tanto es como una secuencia de las reformas anteriores. Pero por ahí como que hubo un rompimiento con el 2011 en algunas ideas metodológicas. Este modelo pues habla otra vez de la educación de la libertad, la creatividad, el cuidado del ser humano, pero
ya amplía lo que son las competencias. En la reforma del 93, solamente la asignatura de español e inglés hablaba de competencias. Las demás asignaturas hablaba de habilidades. Posteriormente, en la reforma del 2006, había una propuesta donde se hablaba de conocimientos y habilidades y después lo quitaron. Ya en la reforma del 2011 hablan ya sobre las competencias. Si las competencias en las reformas en Europa ya se habían estado eliminando, y aquí en México empezaba muy fuerte lo que era el trabajo de desarrollo por competencias. Pues se menciona la educación de calidad con condiciones de equidad y de manera muy general, de todas estas reformas que se han dado, menciono, el plan de estudio de la Escuela Mexicana se presenta en el contexto del momento histórico-cultural, simbolizatorio, tecnológico de México de hoy, antecedido por las reformas educativas del siglo XX. ¿Y qué queda muy claro esta reforma? Que es una educación humanista e integral. Pero no lo definen. No define la educación humanista. Si ustedes ven en los materiales en las reformas anteriores, sí la definen, porque hay diferentes enfoques de educación humanista y que creo que por ahí tienen que aclarar este concepto. El concepto de educación para la vida, la paz, la democracia, la inclusión, que me parece interesante, por la diversidad, la seguridad, la pretensión a la calidad, la equidad, la calidad, la creatividad, el impacto comunitario situado en la educación permanente. Pero algo muy interesante, que dichos preceptos declarados han sido llevados parcialmente a la práctica de no haber alcanzado la masa crítica de su penetración en el relato institucional, social, escolar, ni en la formación docente, y al encubrir su propósito de sostener el poder de la dominación. Creo que este punto es muy importante de analizar porque es lo que se ha llevado a cabo como tal. Bueno, para iniciar ya con lo que corresponde a esta propuesta curricular, es muy importante conocer el contexto en el cual estamos situados con los alumnos. Gran parte de la población se centra en 8 entidades federativas, que ustedes ya saben cuáles son las entidades federativas de mayor población, ¿verdad? Y una de ellas se encuentra su estado, que es Nuevo León, en la cual está con el 4.6 de la población. Y observamos que el nivel de estudio, si nosotros vemos el nivel educativo que tienen los alumnos de cada una de estas entidades, va variando mucho. Por ejemplo, Guanajuato tiene el 5.1, pero hay mucha migración hacia el norte y por lo tanto el nivel de estudio que tiene es bajo en comparación, por ejemplo, a Nuevo León, a comparación a la Ciudad de México, a comparación al Estado de México. Pero si lo analizamos con Nayarit, Nayarit tiene un nivel más superior que Guanajuato, pero Guanajuato tiene más escuelas públicas y privadas y Nayarit no. Esto es interesante analizarlo porque también influye mucho lo que es la migración y lo que es la pobreza en algunas regiones de cada una de las entidades. Y lo que me parece interesante de un documento para lo que es la educación media superior, aquí hay un trayecto de cómo el alumno inicia en primaria y termina la educación superior. Y esto es lo que está procesado. Y realmente lo que no está procesado, imagínense la magnitud del problema. Si inician con 100 en primaria, terminan 94. Secundaria terminan 90. Y nos vamos, yo creo que muy elevados ahí. Egresan en secundaria 76. Pero da un brinco muy fuerte a nivel bachillerato. Terminan en bachillerato con 52. Ingresan en licenciatura con 38 y egresan en licenciatura con 27. Esto es lo que tenemos que trabajar mucho, a dónde se quedan nuestros alumnos en este brinco de lo que es la primaria, la secundaria y el bachillerato. El problema está ahí. El problema está ahí. O sea, ¿por qué los alumnos
no continúan sus estudios, ¿sí? Y lo mismo también, no termina la educación superior. O sea, la mitad que termina del 52 alumnos de bachillerato, terminan solamente 27, que eso es lo que tiene registrado la Secretaría de Educación Pública. Otro punto también importante es la tasa de abandono escolar, ¿sí? En primaria, pues es muy similar, hombres y mujeres. En secundaria, pues un poco. Y por lo tanto también en media superior va bajando, si se dan cuenta. En vez de avanzar, va bajando. Entonces, creo que también es un punto que tenemos que trabajar mucho en relación a este abandono escolar. Y gran parte de este abandono escolar es por lo económico, por la situación que también nosotros llevamos a cabo en la escuela, la parte escolar institucional, fíjense, y lo familiar personal es muy bajo. Y el otro punto no está especificado. Entonces, quiere decir que la escuela también está desechando alumnos. Y ahí es un punto que tenemos que trabajar, el por qué los alumnos rehúsan ir a la escuela. Aquí me parece muy interesante, creo que es de análisis también, desde cómo los libros de la escuela primaria, y tanto en español, matemáticas y ciencias, vemos que la lectura avanzó muy poco. De la misma forma también en ciencias, muy poco, ¿sí? Pero en matemáticas, recuerdan que iniciaron los libros de desafío de primaria en el 2009, pero se dieron a conocer en el 2011 y hay una debacle. Yo no le estoy achacando que sean los libros de desafío, sino la forma como fueron autorizados los libros de texto, que son muy heterogéneos y que realmente están pensados para un especialista en matemáticas y no para un alumno. Bueno, aquí están los niveles de logro, ¿verdad? De Planea, que me parecen un poco interesantes, que es muy bajo, el nivel 4, muy bajo, y que casi estamos con el nivel 1 y el nivel 2, casi estamos en el 80%. De la misma forma también en matemáticas, se acelera más la situación y creo que esto es muy significativo. Algo que llama la atención también, maestros, es que en la lengua, yo observé que a donde hay maestras en una escuela primaria, el nivel de la lengua sube, pero cuando hay varones baja en los resultados, que esto fue lo que observé también. Entonces, hay que trabajar mucho también por el gusto y de la comprensión de los libros de texto. Y un grave error que se está cometiendo desde la SEP es trabajar lo que son la comprensión lectora a través de la literatura. Si uno como adulto no ve literatura, mucho menos un maestro ve literatura y realmente pues no le llama la atención leer literatura con sus alumnos. ¿Y qué es lo que lee? Textos escolares. Entonces tenemos que llevar a comprender un texto escolar. Si abre el libro, enseñar la comprensión lectora a partir de esos organizadores gráficos que trae el libro para entender el texto escolar. Entonces tenemos que enseñar la comprensión lectora a través de textos no literarios. Bueno, esto fue un escrito que me llamó mucho la atención de la doctora Yolanda Campos, que
pues ella llama al reto sobre este enfoque humanista en la educación matemática en relación con la estructura curricular del nuevo plan de estudio de la educación matemática. El reto es considerar la comunidad donde se ubica la escuela como núcleo de los procesos educativos. Es un gran reto, ¿sí? Yo fui director de escuela, fui supervisor, jefe de inspectores, y realmente temen a los padres de familia porque no saben manejar la parte de la comunidad. O sea, el maestro no está preparado para trabajar lo que es la comunidad como tal. Durante la interacción escuela-comunidad, como se verán efectivas las declaraciones señaladas en el plan de estudio, al estar trabajando con las diversidad de caracteres humanos, de trabajo, de situación familiar, de disponibilidad, de tiempo, de disposición a la colaboración, de cosmovisiones y enfrentamientos personales y sociales de quienes tienen otras miradas, ¿hasta qué margen se podrá corroborar el impacto a la cultura y la vida comunitaria? Que es la duda. El reto en la estructura curricular se afirma textualmente que debido a la amplia información durante el COVID, ¿sí? Ahorita, para que los profesores ingresaran al aula, costó mucho trabajo en cada una de las entidades federativas. Realmente ahí creo que la SED falló mucho en tomar las riendas desde la Secretaría de Educación Pública y no dejar a las entidades, porque cada entidad tiene necesidades diferentes. Y fue tan interesante el trabajo que muchos profesores estuvieron haciendo fichas didácticas que fueron creativos y que realmente les funcionó. Ahí fue aprendizaje a través de comunidades de equipo en línea que se intercalaban a través de grupos de WhatsApp, y creo que esto fue un avance de un grupo de profesores. Otros no les interesaba, pero bueno, eso ya se queda, se dice de manera muy general. Se rompió la idea que prevalece en los programas de estudio de la educación básica hasta la superior de que las matemáticas son un cúmulo de conceptos, fórmulas, algoritmos, teoremas y demostraciones que las y los estudiantes deben copiar en el pizarrón o en el libro de texto a su cuaderno, mismo que les servirán múltiples ejercicios matemáticos como práctica para presentar exámenes estandarizados. Aquí creo que en la parte del COVID los alumnos rebasaron a los maestros en relación con el uso de las tecnologías y les costó mucho trabajo ingresar y trabajar a través del trabajo en línea. Creo que sí hubo un avance. Muchos periódicos mencionaron el rezago a partir de los resultados. El rezago no se mide de esa manera. El rezago se mide a través de otros datos. Y era un concepto mal dicho como tal. Se puede afirmar que la ruptura se dio de manera general con las evidencias de que fue por causa del COVID-19 y que ya se rompió el enfoque mecanicista y que ha prevalecido entremezclando otros enfoques, también se deja entrever. ¿Cómo se abordaría el sentido matemático desde las primeras edades y cómo se extenderá ampliamente a la comunidad y a la población? Por el proceso educativo que se pretende actualmente con la parte de la comunidad. Bueno, la estructura que presenta este plan 2022 es muy parecido a los cambios anteriores, ¿sí? Se habla del perfil de egreso, se habla de ejes, se habla de campos y las fases en las cuales se van a aplicar y el programa. Son los niveles de desagregación. Y el eje en la cual corresponde a matemáticas es parte del pensamiento crítico. Bueno, el gran reto en la cual se presentan los programas como tal, y es lo que yo he estado analizando, se presentan contenidos muy generales,
muy generales. Se presentan las progresiones aritméticas y no los grados, y que mucho ha sonado la parte de los grados. El grave reto del maestro es que no va a haber contenidos, ¿sí? Matemáticos. Y gran parte de los contenidos matemáticos se permean con las ciencias naturales y las ciencias sociales. Hay mucho trabajo de las ciencias naturales, pero de matemáticas no se entrelaza mucho. Y como ustedes ven en algunos datos que ustedes están observando, sí hay un trabajo muy interesante en relación con las orientaciones didácticas y que se deben de, que es algo que el maestro tome en cuenta, pero no es el todo. Lo mismo las sugerencias para la evaluación. Pero a veces se permean orientaciones didácticas que no están secuenciadas o hay problemas conceptuales para aplicar la matemática como tal, ¿sí? Entonces, creo que es un reto para los que van a elaborar los libros de cómo trabajar el método de proyectos en la cual se propone, ¿sí? En la cual se propone. Si ustedes están leyendo esta parte, pues este diálogo dice uno, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque está la progresión espiral 1, espiral 2, el 3, dependiendo los grados. Y si nos vamos al siguiente, vemos nosotros lo mismo. Viene el contenido, habla del digestivo sexual, del cuerpo humano, su relación al cuidado de la salud, y dice, con el apoyo en números naturales, fraccionarios, decimales, suma, resta y el manejo de datos e información. ¿Sí? Habla de manera muy modular el contenido, reconoce la matemática, pero aquellos que son expertos lo van a reconocer, pero aquel maestro que no está experto, ve el programa como tal, no lo va a reconocer, ¿sí? Entonces, aquí se necesita mucho el apoyo para la capacitación de los maestros. Ahorita, por ejemplo, gran parte del trabajo que se está haciendo en los consejos técnicos escolares es que entiendan la parte del currículo en lo general, pero cuando entren al específico de las asignaturas, va a ser un trabajo a corto y largo aliento y tiene que ser sistemático como tal, ¿sí? Ustedes ven aquí la situación en la parte de que habla del sistema locomotor, las acciones, habla de los giros, de los cuartos de giro, de giros completos y el apoyo a la representación gráfica y numérica en tercer grado. Nos vamos a cuarto grado y realmente habla solamente de la recolección de información y manejo de datos, pero ya no se trabaja, ya no se permea el uso de los decimales, no se permea el uso de las fracciones como tal. Vienen las progresiones en las orientaciones didácticas. Hay unas que son interesantes, otras que no se observan como tal, y realmente ven ustedes aquí, sí alcanzamos a ver algo de fracciones, pero no alcanzamos a ver qué pasa con los decimales, ¿sí? Y otros contenidos más. Lo mismo estamos viendo aquí, ya empezamos a observar sobre fracciones, en la tablita de abajo empezamos a hablar sobre los decimales, pero es un trabajo muy titánico para entender de parte de los maestros, ¿sí? Vemos esta parte también, continúa la parte de lo que es de tercero y cuarto de primaria como tal, y nos vamos a lo que es educación primaria y secundaria, vienen los diálogos, viene lo que corresponde al trabajo otra vez sobre ciencias, y viene
muy poco trabajo intercalado en matemáticas, tanto viene aquí los diálogos de primero y segundo y tercer grado. Y como ven ustedes, es interesante que el maestro tenga un nivel cultural mucho amplio para poder entender estas orientaciones didácticas. Este trabajo realmente, aquellos que van a diseñar los libros, va a ser un trabajo muy titánico, de mucha creatividad para poder desarrollar los proyectos y poder desarrollar estas secuencias didácticas como tal. Viene la parte de evaluación, que tiene una cierta relación con las orientaciones didácticas, muy estrecha, pero creo que con la experiencia que tienen los maestros pueden rescatar mucho este trabajo. Habla pues del trabajo, identificar en su comunidad situaciones problemáticas asociadas con la calidad del aire. Trabajo mucho en lo que es lo que hacen también en algunos proyectos, en algunos lugares indígenas allá en Chiapas, que vi unos documentos, me pareció interesante, pero creo que los profesores para poder trabajar de esta manera, a través de lo que la comunidad necesita, de lo que está observando fuera del aula y lo que realmente el libro que van a elaborar está, si es un maestro de la Ciudad de México, es muy diferente a regionalizar un libro de esa forma para su comunidad, ¿sí? No sé cómo lo vayan a hacer, pero creo que las entidades tienen que trabajar muy de lleno, los grupos técnicos de las secretarías, para poder desarrollar y realmente conocer estos procesos educativos que se pretenden actualmente. Para nivel, en el marco curricular, a mí me parece más interesante la propuesta a nivel medio superior, más estructurado, que es la parte de los elementos del marco curricular de educación media superior. Habla mucho ya de toda esta estructura en la parte cognitiva, en la parte del conocimiento, lo desarrollan muy claramente y por lo tanto hablan todo lo que es el currículum ampliado que está relacionado tanto con los recursos socioemocionales, con la formación socioemocional y que me parecen muy interesantes porque ya hablan de metas de aprendizaje, ya en vez de trabajar lo que son las competencias, hablan de categorías, subcategorías, conceptos centrales y transversales de entre ellos. Ya menciona muy fuertemente estas categorías a través del perfil de ingreso y egreso. Y pues aquí, como se dan cuenta, pues está lo que son las grandes áreas que se van a trabajar, que es el pensamiento matemático, el lenguaje y comunicación, conciencia histórica, cultura digital, y todo esto va a entrelazar lo que son las ciencias sociales, las ciencias naturales y las humanidades. Y todo esto va a girar a través de la responsabilidad social, de la parte del bienestar afectivo y socioemocional, la integridad física y corporal. Y todo esto va a permear a través de valores. Está interesante. Creo que esta parte del pensamiento matemático se entiende a partir, como lo dije, de categorías, subcategorías, temáticas, que forman parte de este diamante del conocimiento que debe aprender, que debe de desprender los aprendizajes de estas trayectorias en matemáticas. De manera muy general, la categoría del pensamiento matemático son unidades integradoras de procesos cognitivos y experiencias que refiere el pensamiento matemático dentro de esta parte del currículum fundamental y lo relacionan con la parte del currículum ampliado, que es la parte sociocultural, ¿verdad? Y permiten que el estudiante articule estas áreas que conforman el currículum. Y quiere decir que esto se va a ver a lo largo del nivel medio superior y como se dan cuenta hay una estructura jerárquica secuencial y a partir de esas categorías se desagregan subcategorías. Bueno, el pensamiento matemático que propone nivel superior me parece, como les digo, muy interesante. Habla de estas 4 categorías, que es el proceso de conocimiento,
la parte procedural, la parte de los procedimientos, la solución de problemas y modelación, y lo que me parece fabuloso, la interacción y el lenguaje matemático. Cada uno de ellos tienen ciertas referencias, ¿sí? Por ejemplo, la parte procedural habla mucho lo que es los elementos geométricos, rescatar sus propiedades de la geometría, y el pensamiento algebraico, el manejo de datos, incertidumbre, y lo que corresponde mucho lo que está relacionado con el pensamiento geométrico y algebraico. Otro punto que de aquí se rescatan, que está relacionado con lo que es la solución de problemas y modelación, son las estrategias, las heurísticas y los procesos no rutinarios, que ya años anteriores se han estado mencionando mucho en los materiales curriculares, la construcción de modelos y el uso de modelos. Bueno, de manera muy general, estas son las cuatro categorías que se pretenden desarrollar. Y como ustedes ven, el pensamiento matemático, pues se ve la parte procedimental, la solución de problemas, la integración del lenguaje matemático y el razonamiento matemático como tal. Bueno, aquí las categorías, subcategorías y metas de aprendizaje, ¿qué van a conllevar? Comprender mejor el área de conocimiento y aplicarlos para mejores decisiones en lo que está relacionado con, para valorar la matemática por su belleza, su utilidad como un factor fundamental y la creación de su proyecto de vida como es. Y a partir de ellos, es a través de estas cuatro categorías que he mencionado. Siguen desglosando esta primera categoría, la procedural, ¿sí? Habla de elementos geométricos, el número, las operaciones, registro de números, expresiones algebraicas. Van desarrollando lentamente lo que es el pensamiento geométrico, figuras geométricas, dimensiones, plano y espacio, y así sucesivamente. Lo mismo pasa también con el proceso de razonamiento, ¿sí? Que esto es lo que nos han estado también dando durante varios años. La observación, las analogías, las caracterizaciones, las conjeturas, la afirmación, la intuición, la argumentación como tal. También lo que es la solución y problemas y modelación, lo que es la interacción y el lenguaje matemático, y lo importante aquí, la cultura digital, ¿verdad? Uno de los trabajos en el 2006-2008, cuando estaba como secretaria Josefina Vázquez Mota, se hizo una investigación con escuelas que en el examen, en las agencias evaluadoras, obtenían buenos, regular y bajos resultados. Los mejores resultados son aquellos directores que estimulaban a sus maestros a utilizar las herramientas digitales. Y ellos observaban que utilizando las herramientas digitales aceleraban aprendizaje de manera más rápida en el proceso de enseñanza. Esta es la estructura que menciona este currículum, que habla de lo que es la parte sociocognitiva, la parte de lo que son las categorías, lo que son las subcategorías, las temáticas, y lo que conlleva a este trabajo paulatino. Hay unas matrices que presentan en cada uno de estas categorías, y está sombreado claramente lo que corresponde a medio superior. Hay una secuencia de alcance de lo que se pretende en cada uno de los contenidos matemáticos, y creo que esto es lo que el currículum de primaria y secundaria hace falta. Parece un trabajo muy completo por este grupo de profesores y doctores que elaboraron este currículum. Y pues aquí ya habla ya del perfil de egreso en relación con las cuatro categorías del pensamiento matemático, qué es lo que se pretende para este nivel educativo,
que uno de los trabajos que se pretende para nivel superior ya habla de las categorías, la meta 1, la meta 2, la meta 3, trae algunos ejemplos como tal. Y la parte evaluativa, no sé cómo le vayan a hacer, porque habla de la comunidad, acompañamiento en la escuela abierta. ¿Sí? Habla mucho del sistema educativo, acompañamiento y seguimiento a estrategias de evaluación, capacitación, nuevas herramientas, entre otros. La escuela, acompañamiento y seguimiento al diseño e implementación de estrategia de evaluación y resultados de las mismas. Colectivo docente, diseño de mecanismos de evaluación colectivos. O sea, tiene que haber un trabajo muy colaborativo con los profesores. Creo que han avanzado con estos consejos escolares de participación social, pero falta todavía para seguir haciendo comunidades de aprendizaje con los maestros. En conclusión, lo que yo comento, que hay que alcanzar óptimo desempeño de cuerpo de profesores requiere un acompañamiento sistemático permanente de los docentes para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes que permite una visión de su práctica pedagógica. Esta transformación necesariamente requiere un andamiaje con visión de futuro para ellos. Es necesario ampliar, creo que una de las cosas interesantes que he visto con el trabajo de Puebla, que los profesores que han estado trabajando en congresos, en talleres, desarrollan mucho la habilidad, profesional de ellos, ¿sí? De ellos mismos. Y que otra de las cuestiones es la actividad académica de calidad que han ido desarrollando. Es muy importante que esas herramientas teóricas permitan el uso eficaz de la técnica. Otro de los puntos necesarios para que el docente genere ambientes de aprendizaje es muy importante el manejo eficaz del currículum para establecer la coherencia entre el diseño curricular y el estudio del concepto matemático. Pero también es muy importante que esos conocimientos dentro de un proceso metodológico se respete los procesos de construcción de conocimiento de los jóvenes estudiantes. Por otro lado, es importante el manejo de la técnica, lo que es la dosificación de contenidos, la planificación de sesiones de aprendizaje, el uso de instrumentos de evaluación, apropiación del plan y programa de estudio, el dominio metodológico que argumenta su acción en el aula, y esta segunda componente implica una postura teórica metodológica para el manejo fundamental del quehacer didáctico en lo que corresponde al diseño de situaciones de aprendizaje que va a desarrollar. El otro punto está relacionado a la parte de la cultura digital. En estos escenarios que se pretenden actualmente, es muy importante los mediadores apoyados con tecnología digital, ¿sí? Este punto es interesante porque nos permite una exploración dinámica de los objetos matemáticos y a través también realizarse con otros recursos didácticos, que son los manipulativos. O sea, hay un proceso, como ustedes han visto, esta parte que cómo están elaborados los libros también de estos países que han avanzado mucho en lo que es la matemática, el trabajo simbólico, el trabajo de estos lenguajes de representaciones de la matemática, que está relacionado con la figura, la letra, el número, la gráfica, la tabla, ¿verdad? Y el lenguaje común que nosotros utilizamos. Pues la Asociación Nacional tiene más de 50 años acompañando a los profesores en el desarrollo del pensamiento matemático de nuestro querido México. Realmente nosotros conformamos esta asociación por el gusto y el placer de compartir todas las experiencias que tienen nuestros colegas a nivel nacional y todo lo que nos traen también o llevamos a nivel internacional de nuestra experiencia docente.
Y creo que la Secretaría de Educación Pública la ha agerrado un poquito de que hay muchos profesores en México que de acuerdo al COVID demostraron que tienen capacidad para conformar grandes equipos de trabajo y hacer mejores diseños en relación al programa de matemáticas como tal. Pues muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Adelante. Podemos hablar también de las creencias de los docentes, podemos hablar sobre las creencias de las matemáticas, podemos hablar de las creencias de las prácticas docentes, etcétera. Creo que hay muchos temas que podemos estar platicando, pero que sí es necesario en otro tiempo. Bien, Higinio, pues te agradecemos. Vamos a cerrar esta parte de la conferencia y vamos a voy a ceder la palabra a nuestra colega Xiomara Inurrigarro, colega de aquí de la Miguel F. Martínez, para que coordine el apartado el momento de las preguntas y respuestas. Mientras Xiomara se sintoniza con las preguntas, voy a hacer una invitación a nuestros escuchantes, a quienes están aquí participando. Se acaba de publicar en el chat de esta reunión el formulario de la asistencia. Favor de llenarlo. Les agradecemos mucho que compartan información con nosotros. Y bueno, adelante, Xiomara. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Higinio. Un gusto estarle escuchando. Hay algunas preguntas que están en el chat y con ellas quisiera iniciar. Posiblemente la primera de ellas ya se respondió, pero no sé si usted guste ampliar un poco. Dice, en realidad desaparecerá la asignatura de matemáticas en el nuevo plan de estudio, pero creo que se complementaría con la que dice la maestra Lizzy. ¿Cuáles son los tipos de estrategias que recomendaría usted utilizar para evitar, bueno, sobre el abandono escolar? Son dos preguntas. No desaparece la matemática, lo único que le llaman ahora es pensamiento matemático, como le llaman pensamiento algebraico, pensamiento geométrico. En relación con lo del abandono escolar, es un plus que el maestro tiene que hacer desde el aula. Yo fui director de escuelas y a mí me tocó, antes de jubilarme, tomé una escuela donde el gran índice tenía drogadicción la escuela. Y ahí, este trabajo es de mucha energía, mucho consentimiento de los profesores, mucho trabajo en equipo, y ante todo, ver a los alumnos con amor y con felicidad. Si uno no entra a la escuela con amor y felicidad, saluda con gusto a los alumnos, a los maestros, realmente estamos demostrando una atmósfera que nosotros nos interesa. Y yo les decía a mis alumnos, ustedes son más importantes para mí. Al decirle que ustedes son más importantes para mí, ellos se sentían muy halagados porque en su casa no son tratados de esa forma. Entonces, creo que esta parte de lo que es el abandono escolar depende mucho del trabajo emocional que nosotros trabajamos con los alumnos, porque necesitan mucho apoyo. Pero a veces los profesores no estamos capacitados para trabajar con los alumnos y con los padres de familia sobre captar cuáles son las necesidades que tiene el alumno en relación con alguna perturbación que traiga él. Entonces, creo que esto es un trabajo muy titánico. Yo tuve que utilizar a USAER. Tuve una psicóloga muy interesante que me apoyó. Había maestros que jalaban, había maestros que no, que teníamos que estarlos convenciendo, ¿sí? Que casi me decían que estaba loco, que trabajaba muchísimo, que eso no iba a funcionar. Y pues como sabemos, hay maestros contreras en las escuelas, ¿no? Entonces, pero hay que irlos convenciendo como tal. Y los resultados fueron muy significativos. En menos de un año, la escuela era otra.
los alumnos eran otros, los alumnos llegaban limpios, los alumnos se expresaban de manera diferente, los alumnos no se agredían, los alumnos respetaban al profesor, dejaban la escuela limpia, y creo que ese es un trabajo de equipo como tal. Gracias. Otra pregunta es, ¿el nuevo plan de estudios 2022 arrancará en los 3 grados de secundaria? Se menciona que va a arrancar primer grado. No creo porque es mucho trabajo lo que se va a implementar. Ya salió la convocatoria invitando a los maestros que van a hacer la revisión de los libros de texto. Y además ya están elaborando libros. Me llegó a mí la invitación en diciembre para elaborar los libros y ya iniciaron con esta elaboración de libros. Muy bien. La estudiante Ana Karen Ortiz, ella es de primer semestre, pregunta que como futuros docentes de primaria, ¿cuál sería un consejo para mejorar en cada asignatura? Primero, apropiarse de todas las ideas de las corrientes pedagógicas, que es lo que implementa cada una de ellas. Reconocer las metodologías de cada una de las asignaturas, el enfoque. Reconocer cuáles son las actividades que realmente son enriquecedoras en cada una de las asignaturas. En pocas palabras, hacer un diseño curricular de cada una de las asignaturas a lo largo de la educación primaria, si es maestra de primaria, a lo largo de la escuela primaria, para que tenga el antecedente y el consecuente y tenga el todo. Porque un error que se comete en los maestros de primaria y en malos directores que hacen expertos de un grado o de un ciclo en la escuela primaria y posteriormente pues tienen problemas de trabajar con niños de quinto y sexto grado o niños de primero o segundo grado. Entonces creo que aquí es hacerse suyo la implementación de los materiales, tener dominio digital, mucho dominio digital, saberse expresar, ser tolerante, utilizar las herramientas digitales, tener el conocimiento de cada una de las asignaturas, lo básico como tal del grado o de los grados, y por lo tanto también que escriba, o sea, que ella misma escriba sus secuencias didácticas, porque el otro error que se está cometiendo, tanto en preescolar, primaria y secundaria, no tanto en preescolar, porque la mesa de preescolar son unas hormiguitas trabajando, en primaria y en secundaria han cometido las editoriales, porque es comercial, los grandes errores de pasarle todo hecho y no aprenden, porque copian todo. Sí. Adelante, maestro. Gracias. Maestro, hay 2 afirmaciones que voy a dar lectura porque tienen que ver con las siguientes 2 preguntas. El maestro Alejandro comentaba que de acuerdo al programa se da la impresión de que la matemática solo será una herramienta para ser usada en ciencias. Valles Gatica Kevin comenta que considera que se pretende llevar a las matemáticas a la vida diaria, pero no establece una ruta de cómo llevarla a cabo. Y Yanis creo que también está alineada porque habla sobre cómo se van a usar esos conocimientos. Cuestiona, ¿solo se usarán los conocimientos matemáticos como apoyo? ¿Serán los maestros quienes decidan las habilidades y conocimientos que los alumnos utilicen o apliquen? ¿Y cómo sabremos los maestros que nos falta contenidos, habilidades, conocimiento que enseñar a los alumnos? Creo que tanto los comentarios como las preguntas van en torno precisamente a pues la nueva función, cómo se van a utilizar. Es una herramienta de apoyo a ciencias, es una herramienta que se aplicará en la vida cotidiana y cómo, y la preocupación es, bueno, ¿cómo sabremos si nos falta, qué debemos de trabajar, etcétera? Yo le diría a los compañeros que escribieron esto, Alejandro y no sé quién más, la otra persona, que trataran de hacer una agenda pedagógica desde el inicio. Y la agenda pedagógica tiene que estar centrado a hacer un mapeo curricular. Y a través del mapeo curricular se tienen que extraer
de parte de lo que es el currículum oculto, extraer cuáles habilidades son las que se pretende desarrollar en cada grado hasta terminar la escuela primaria. Rastrear también cuáles son aquellos contenidos matemáticos que se trabajan de manera interdisciplinaria, no tan solamente de ciencias, sino se tiene que ver desde el punto de vista de las ciencias sociales, porque ahí se utilizan mucho gráficas, tablas, en civismo o en geografía. Creo que este trabajo ya se había estado haciendo en otros países desde los años 90, que es la ciencia y las matemáticas, y la tecnología. En el programa anterior, en primaria, trabajan lo que es la ciencia y la tecnología, pero fue un primer acercamiento hacia lo que es la parte interdisciplinaria entre ellos. Pero esta parte interdisciplinaria es interesante porque conlleva a que nosotros como profesores tengamos un nivel cultural mayor, y no es nada más de la matemática, sino de todas las asignaturas y más de maestros de primaria. Así es. Entonces, esta agenda pedagógica tiene que conllevar esto que acabo de decir. Aparte, tiene que llevar también cómo va a evaluar, cuáles son los recursos que voy a utilizar, los recursos manipulativos, cuáles son los recursos digitales que voy a utilizar. Otro punto también que se tiene que ver aquí está relacionado con el libro de texto, o sea, qué libro de texto es el que va a llegar y cómo tenemos que usarlo como tal. Así es. Así es, muy interesante, maestro. Pregunta Elizabeth Becerra, dice, un gusto, que le da gusto escucharle. Ella es vocal de la ANPM de Ciudad de México. Dice que quizás su pregunta está en otro sentido, pero quiere aprovechar el espacio y preguntar cuáles son las consideraciones para la inclusión. Si se ha pensado hacer alguna adaptación para incluir a las personas con discapacidad en las Olimpiadas de Matemáticas, y agradece la plática que nos brinda. Ahorita estamos con un primer acercamiento, estamos bajando la Olimpiada con los niños de primero y segundo de primaria. Eso lo vamos a hacer en línea. Ya hicimos un pilotaje en la Gustavo Madero en la Ciudad de México con el apoyo del maestro Juan Calvo, que fue delegado de Gustavo Madero, el maestro, y que dieron buenos resultados, que se llamó la Olimpiada de Matemáticas Carlos Bosch Giral, reconociendo al doctor Carlos Bosch. El punto de la inclusión es parte de lo que no se ha trabajado de parte de cada una de las entidades federativas en los grupos técnicos, porque no han aterrizado mucho al trabajo de lo que es la lengua, la matemática y la ciencia, en lo que corresponde el tipo de actividades y hasta dónde pueden aprender estos niños con ciertas cuestiones con discapacidad. Me ha tocado trabajar con maestros que tienen con USAER, y me acuerdo que en los años 90 les daban muchas teorías psicológicas, pero no trabajo directamente de una asignatura como tal. Y cuando uno empezaba a trabajar lo que era la matemática con ciertos niños, había resultados. Entonces, esto inicia apenas en México en relación con estas propuestas didácticas que se tienen que implementar aquí en lo que es la inclusión. Hubo materiales muy interesantes en los años 90 que está relacionado con lo que corresponde a la adaptación, a la adaptación curricular. Pero para ello, el maestro, vuelvo a insistir, tiene que tener una vasta experiencia, un conocimiento pleno de lo que es la asignatura y cuáles son los tiempos que debe de llevar en el aprendizaje estos niños y hasta dónde en relación con el contenido.
Así es. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, hay felicitaciones también de parte de Rebeca Peña Núñez. Hablan Gracias. también de la importancia que ha resaltado usted de la empatía. Y preguntan que si será posible, el maestro Alejandro, que se vayan a compartir las diapositivas, ¿verdad? Sí, ya la compartí con la doctora Americana. Excelente. Pues muchas gracias. Son las preguntas que estaban presentes aquí en el chat. No sé Había si un maestro que levantó la manita. exactamente. Le iba a preguntar al maestro Silos Sí, este, sí. si gusta hacer el planteamiento. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches, maestro. Ya la había bajado, maestra, porque consideré que ya se había dialogado mucho sobre la situación, pero ya que me dio la palabra, quisiera solo agregar, es más una reflexión, porque Sí, como amante de las matemáticas, aunque honestamente no las he estudiado como carrera, pero como docente de primaria y después como docente de educación superior, me he dado por indagar la forma en la cual podemos interesar mejor a los alumnos en las matemáticas. Me pareció muy importante los datos que presentó sobre deserción escolar y abandono. Y como que de manera muy puntual usted lo relacionó con el hecho de que implica una cuestión de capacitación docente. Y yo creo que eso es algo que habría que puntualizarlo en el sentido de que la misma enseñanza de las matemáticas por parte de los docentes de educación básica provoca, a lo mejor en algún sentido, esa deserción y abandono escolar, porque de alguna manera, hay que decirlo, hay personas que expresan decir, yo elijo tal carrera porque no tiene que ver con las matemáticas. Entonces es fácil, entre comillas, y no me va a implicar un esfuerzo mayor. Pero eso implícitamente tiende a relucir en lo personal que las matemáticas fueron una complicación para dicha persona, ¿no? Que el desarrollo de este aprendizaje, de estos pensamientos, ha sido una cuestión de sufrimiento. Entonces, ¿dónde está el error? Usted lo mencionó en su conferencia, no más quiero puntualizarlo, que los docentes no tienen una capacitación adecuada. Estamos asumiendo que ellos pueden reflexionar críticamente sobre los contenidos matemáticos y desarrollarlos, sí, a razón de enseñarlos, pero ¿qué pasa si no están bien asimilados por ellos? Entonces tendremos una disyuntiva muy fuerte, ¿no? Es básicamente la sí. reflexión Maestro Silos, mire, vamos a llevar una capacitación con los alumnos olímpicos, aquellos que inician desde temprana edad y aquellos que van avanzados. Y lo que yo le comento es que esa diferencia, lo que es la matemática escolar con la matemática olímpica, hay un plus de parte de los alumnos porque ya sienten el gusto y el placer de estudiar, ¿sí? Uno, un punto muy importante es que ellos envuelven a los padres de familia a que se hagan responsables del seguimiento de ellos. Fíjese, o sea, los motivan. Tercero, lo que pasa es que hacen aprendizajes acelerados y lo que tiene el maestro, desarrolla un contenido y ahí va durmiéndose y continúa otro contenido y ahí va y no se termina los programas. Entonces, desconoce los contenidos que se le da mayor énfasis a los programas, ¿sí? O cuál contenido conecta a un contenido superior y por qué son importantes y se interconectan entre ellos también, ¿sí? O sea, no hacen puentes cognitivos. Por otro lado, también, son parte de sus creencias y sus creencias son posturas o posicionamientos que tienen respecto a su práctica educativa, ¿sí? Y estas creencias o concepciones son incertidumbres y ambigüedades que pueden darse en ellos, ¿sí? En ellos. Son tres formas que los maestros ahí podemos mencionar. Uno, los estudiantes toman en cuenta las características del grupo y el contexto en el que se encuentran, ¿sí? Dos, sobre los aspectos fundamentales que deben enseñar y el contenido y su disciplina a la cual corresponde.
3, sobre sus experiencias previas como estudiantes. Claro. Que esto es lo que la escuela debe dar, la escuela normal. ¿Sí? Y 4, está relacionado que cómo se aproximan ellos a la evaluación. Sí, Y dichas creencias, ¿sí? Tienen sobre sus alumnos, que no siempre están en correspondencia con el entorno en lo que los estudiantes aprenden. ¿Sí? Y encontramos profesores que no son normalistas, que son expertos, conocedores de su asignatura, en muchos casos, son incluso profesionales muy poco reconocidos en su campo, ¿sí? Por la falta de pedagogía, pero no necesariamente aprendieron estrategias docentes para a su vez enseñar. Así es. ¿Sí? Entonces, creo que aquí es un punto muy importante, maestro Silos, en la cual nosotros como profesores tenemos que, si ya entramos en la docencia, tenemos que trabajar desde inicio al final. ¿Y qué sucede? Aquel maestro que no sabe hablar, se lo van a comer los alumnos de quinto y sexto y primario y secundario. Ya se lo comieron. Y ya no va a poder enseñar. Va a jugar, no va a enseñar. ¿Sí? Otro punto también que uno tiene que trabajar con los profesores es la toma de decisiones que debe tomar, que hace en el aula. ¿Sí? Y por otro lado también el conocimiento adquirido de manera formal de parte de él para poder enseñar. ¿Sí? Esto realmente, para poder nosotros, como profesores de medios, de escuelas normales, tenemos que desarrollar esa atmósfera en los maestros. Esa atmósfera de decir cómo se vive la docencia. Cómo yo, por ejemplo, no es lo mismo el trato que hace un maestro de medio y superior que el trato que hace un docente, ¿sí? De primaria y secundaria, porque se observa. Por ejemplo, uno que se ha dedicado a la capacitación, yo le digo a mis maestros, ustedes son de preescolar, ¿y cómo saben? Por la forma como se expresan, como la forma como te hablan. Usted, maestro, es de primero y segundo de primaria. ¿Y cómo sabe? Usted, maestro, es de quinto y sexto grado. ¿Y cómo sabe? Por la soberbia. Porque piensan que porque están en quinto y sexto grado ya saben más que el de primero y segundo. O sea, esto es lo que tenemos que ir eliminando y también irles dando a los profesores ese gusto por enseñar. Muchas gracias, maestro. De hecho, coincide su comentario, congruente con lo que usted dice, es la maestra Mireya Alaniz. Dice que la enseñanza de las matemáticas tiene mucho que ver con la forma en que dirigimos las actividades en el aula, los docentes, las estrategias que se utilizan, las técnicas que se tiene al alcance y el dominio de los temas. Y Héctor Eric de Tamaulipas hace un comentario que, bueno, yo creo que sí es congruente con mucho de lo que pensamos varios de nosotros. Los docentes, dice, desde mi punto de vista, se han adaptado a cada modelo, plan, proyecto. La preocupación del maestro es que cada vez que nos vamos adaptando hay un cambio, no se termina, no se consolida el proyecto. Dice que él espera en lo personal que este modelo sí se deje de llevar, que no se cancele, que pueda fluir varios ciclos escolares. Y gracias de verdad por haber aclarado todas las dudas. Son los comentarios
muy positivos, muy enriquecedores todos y reconociendo pues el conocimiento que tiene, la precisión con la que ha dicho las cosas, de matemático, preciso, claro, ¿verdad? Y puntual en todas las Sí. respuestas. Pues están cordialmente invitados, maestra Xiomara. Vamos a llevar a cabo la reunión latinoamericana de matemática educativa en la UNAM, Ah, muy bien. en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, del 24 al 28 de julio. Vamos a organizar con el grupo de RENME México, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, y aparte también a fines de febrero hacemos la inscripción y están invitados también a los maestros y alumnos para que sean resolutores de problemas. No tengan miedo, así se inicia con grandes retos, ¿sí? E iniciamos con 500 profesores en línea. Va a haber alumnos también y se van a sorprender la forma como se expresan, la forma como discuten, como argumentan, y que realmente eso nos dice que tenemos que avanzar un poquito más. Tenemos que dar el plus como profesores. Así es. Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias de veras, maestro Higinio, un gusto escucharle y cedo el micrófono de nuevo a mi compañera, a la maestra Mari Carmen Cantú, para proseguir con la sesión. Gracias. Muchas gracias, Xiomara. Pues aquí teniendo problemas con mi video, que los vuelvo locos. Creo que así me dejó la conferencia de hoy. Ya lo apagué. Disculpen, es problema de tecnología. Nos acompaña, yo creo que nos acompaña aquí la maestra Edith. ¿Estás, maestra Edith, para un comentario? La verdad es que Higinio nos dio un panorama completo desde inicial hasta educación básica, nos situó dónde estamos nosotros como futuros docentes de primaria, cuáles son los retos que tenemos para la formación de docentes en los distintos niveles. Estamos con muchas interrogantes, pero contentos de la sesión de hoy, del trabajo de hoy. No sé, un comentario para Higinio que nos acompaña, y también tenemos pendiente, para que sepas, maestra Edith, la entrega del reconocimiento, ¿sí? Claro que sí, sí, muchas gracias, maestra Mari Carmen. Pues agradecer, maestro Higinio, todas sus aportaciones muy enriquecedoras para nosotros que estamos frente a grupo trabajando con matemáticas, en educación básica, pero también desde la escuela normal. Tenemos el compromiso, la obligación de pues apoyar a los muchachos en esta formación en matemáticas, quienes trabajamos la línea de las asignaturas que tienen que ver con las matemáticas, aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y estadística. Pues estamos muy, muy interesados en seguir preparándonos y conocer más sobre el tratamiento de las matemáticas. Muchas gracias también por la invitación que nos hace para participar en el evento que se va a realizar en la UNAM. Encantadísimos de poder participar, tanto estudiantes como profesores. Y pues agradecerle nuevamente, esperemos que sea la primera de varias sesiones que nos pueda acompañar. Ya nos pondríamos de acuerdo con la doctora Mari Carmen para ver el enlace y ver las posibilidades en tiempos de nuestros estudiantes. Y pues enhorabuena a continuar con este tipo de actividades académicas que sin duda alguna nos enriquece a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, maestra Gracias. Edith. Muchas gracias. Reconozco el nivel académico que tiene la Escuela Normal de Monterrey. Ha habido un trabajo sistemático, porque sí conozco yo a los resultados que han generado sus alumnos, y pues felicidades. Y pues aquí también creo que hay un reconocimiento de mi persona al papá de Mari Carmen, que fue pues el último decano de la asociación que se nos fue. Un maestro que nos dio mucho, nos dio muchas estrategias, tenía mucho la paciencia para llevar a cabo las reuniones. Nos aportó muchísimo, muchísimo el doctor Francisco Cantú, y realmente nos pesa mucho que nos haya dejado.
pero nos dejó su vasta experiencia docente y matemática a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Ay, pues, gracias, Higinio, por tus palabras. Le cedemos la palabra a Javier. Nos va a hacer en favor de entregar tu reconocimiento. Bueno, pues, maestro Higinio, la Escuela Normal Miguel F. Martínez, centenaria y benemérita, extiende el presente reconocimiento a Higinio Barrón Rodríguez por su participación como ponente en la conferencia El pensamiento matemático en el marco curricular común de la educación básica, el 30 de enero de 2023. Atentamente, Lux Pax Vix, maestro Gerardo de Jesús Mendoza Jiménez, director encargado. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias. Pues, ya estamos casi al cierre. Me dejaste con la lagrimita. Lo de mi papá fue muy reciente y pues quiero llenar de alegría y decirles a todos quienes nos acompañan el día de hoy que tuvimos gente de distintas partes de la República, del Estado de México, de Sinaloa, de Guerrero, de Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de México, y si se me pasa alguno más, discúlpenme, son los que acabo de registrar en el cuestionario. Pues gracias por acompañarnos en estas sesiones, vendrán más, y pues es tradicional despedirnos de estas conferencias, encendiendo la cámara y haciendo un comentario de despedida o de agradecimiento a Higinio, que es nuestro conferencista, de viva voz. De parte de la Escuela Normal Miguel F. Martínez y de nuestro director, les damos las gracias por haber asistido a este evento. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Felicidades, doctor. Un gusto escucharle. Excelente. Muchas gracias, maestra Xiomara. De mi parte, muchas felicidades, doctor. Excelente trabajo el que presentó. Muchas gracias, Un maestro. gusto haberlo escuchado. Estamos para servirles. Hasta luego. Cualquier conferencista que guste de un tema, estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, porque es interesante hacerles un ciclo de conferencias a sus alumnos. Sí. Gracias, doctor. Ándale. Estamos viendo. Hasta luego. Gracias, doctor. Saludos. Un abrazo. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Doctor, muchísimas gracias. Fue un placer contar con su presencia. Le agradezco porque esto me va a servir para mis alumnos. Muchas gracias, maestra Josefina. ¿En qué lugar está trabajando? En la Normal Superior, Moisés Sainz Garza. Ahí En Nuevo León. Nuevo León. Ah, muy bien. Y soy directora de primaria también. Ah, mire. Qué bien. Sí. Pues muchas felicidades. Gracias. Hasta luego. Bye. Sí, bye. Bye. Bien, pues agradecidos todos. Pues nos vemos en la próxima reunión. Elizabeth, gracias. Adelante, Elizabeth. Adelante. Buenas noches. Por el espacio, por la invitación, como siempre un placer saludarlo. Muchas gracias, Elizabeth. Me tocó interpretarle, pero bueno, me dio mucho gusto el espacio de que abrieran para que pudiéramos escuchar al profesor, y la verdad, un gusto conocerlos. Bueno, pues gracias, un abrazo. Muchas gracias, Elizabeth. Hasta luego. Gracias, doctor. Un gusto. Parece que ya se salió el doctor. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo sincero. Hasta la próxima.